claro, nunca el comunismo como tal jamás ha existido y jamás existirá, va contra la naturaleza Yo te humana. diría, todas esas revoluciones, digo, porque tú eres historiador, todas esas revoluciones del pueblo, ¿cuándo ha llegado a gobernar el pueblo? Ever. Fíjate, has tocado un tema, campeón, interesantísimo, porque ves que este año el AMLO puso en atrás ya no están todos los otros héroes de Madero y Juárez, ahora es Ricardo Flores Magón. Y sobre eso podríamos hablar mucho. Yo quiero platicarlo contigo, querido Marc, porque ese cuate es como el Ricardo Flores Magón y sus hermanos. Ellos eran como que los ideólogos previos a la revolución. Entonces ellos eran realmente, son un enigma. Casi nadie sabe que realmente eran precursores de la revolución, y para eso yo me aventé un pequeño, pues me clavé un poco en eso a principios de año, ¿no? Al ver que lo ponían ahí como figura del año. Y yo te diré algo, Ricardo Flores Magón, que muchos dicen, sí, él daba, casi arriesgaba su vida por sus ideas. Bueno, eso sí, eso claro, pero ¿cuántos arriesgan su vida por sus ideas? Pues un islámico, ¿no? Va y se avienta y se mata, y mata a miles en el proceso. Pero el caso es que Ricardo Flores Magón, si nos ponemos a analizar un poco su pensamiento, es realmente terrible. O sea, quiero decir, una cosa es que uno diga, yo busco más igualdad, eso creo que incluso un buen capitalista también lo ve así, buscar Claro. darle ayuda a los demás, es el capitalismo social, que aquí en México hay muchos empresarios que lo defienden y luchan en esa beta, y tú los tienes mucho en contacto. Pero otra cosa es lo que definía Flores Magón. Es algo que, mira, nada más una frase, él decía, cuando quedó Madero, que era, imagínate, es el que tiró, entre comillas, a Porfirio Díaz, en este libro que platicábamos tú y yo, donde aquí hablamos de Sí, cómo sí, fue. Secreto 1910, que es Sí, maravilloso. gracias, mi Sí, hermano, no, porque al fueron los contrario. gringos los que quitaron a Porfirio Pues Díaz. claro, pues es que Madero fue un títere a final de cuentas. Sí. Digo, sorry, yo sé que estoy hablando de la figura, pero bueno. No, pues una figura que la verdad, imagínate, cuando él ganó, que ya Sí, él se supone que era el que iba a hacer la revolución hacia los pobres y todo, y lo que dijo Flores Magón es que él era un junior, que era la misma porquería. En realidad tenía razón al decir esto, que era el hijo de un millonario, que qué hacía, que eso no era la revolución. Pero entonces, en sus mismos escritos uno queda con la duda, ¿qué es lo que realmente quería Flores Magón? Para él, ¿qué era la revolución? Y yo la verdad te voy a decir, hace mucho que yo había leído sus escritos, hasta ahora los volví a leer y dije, fuck. O sea, fíjate lo que él decía en sus escritos, en el libro de Regeneración, perdón, en el periódico Regeneración, lo que sí, sí. escribía dirigido a los líderes sindicales era, hermanos, o sea, más o menos, no es textual, pero la revolución no es esto, este hombre va a ser también un traidor, Madero, y ¿saben cuál es la única manera de que ocurra la verdadera revolución? Que es eh, destruir al gobierno, que no haya gobierno, y matar a los ricos, matar a los propietarios de las tierras. Y es donde uno dice, ¿what? O sea, cuando tú dices, a ver, ¿qué planteaba él? Cuando ya hayas matado a los dueños de las tierras, entonces, ¿quién va a dirigirlo? ¿Quién va a dirigir las cosechas, las siembras, el plan agrícola? ¿Quién? Esos cuates. O sea, y eso no lo resuelve. Entonces, es donde lleva a esta teoría del famoso anarquismo, que el anarquismo o sea, él se ostentaba como anarquista, anarco. Y yo siempre tuve mis dudas, ¿qué es realmente el anarquismo? Porque si te fijas, o sea, ahorita nos imaginamos que anarquismo es a los cuates que van ahí a vandalizar ahí el A Zócalo. destruir todo, sí, sí. Sí, pero en realidad hay una filosofía que surgió al mismo tiempo que el marxismo. Mientras surgía el marxismo, en Francia hubo un cuate llamado Proudhon, que es un cuate que creó, digamos, la parte, entre comillas, teórica del anarquismo. Pero que uno dice, ¿qué realmente dice? Porque yo estoy seguro que tu público, que son muy chipocludos, pero yo creo que yo mismo era alguien que hasta hace 2 meses no sabía realmente qué era eso. Y Claro. todo fue porque pusieron a Flores Magón ahí, y te va llevando hacia atrás el anarquismo, que realmente qué dice, qué defiende. Y a la mera hora,
Es un sistema que básicamente se parecería más a lo que es una cooperativa. O sea, en la forma teórica. De hecho, en España hay un ejemplo que ha prosperado bien, una empresa que se llama Mondragón, y así por el estilo, pero que en realidad no es un lugar donde todos manden. O sea, eso, hay un grupo, un grupito que es el que manda. O sea en el fondo todas estas son doctrinas que son utópicas y que no tienen cabida en el mundo real. Y volviendo al tema de Ucrania, porque bueno, el tema Pero es que interesante. quiero hacer un paréntesis antes con lo que estás diciendo de Flores Magón, porque esto es tremendamente simbólico y me has hecho que ponga atención en otro punto. Hablas de acabar, fíjate lo que nos estás comentando de Flores Magón. Acabar con la oligarquía, digamos, con los ricos, los terratenientes y todo el rollo, que hoy por hoy serían los grandes empresarios de México y clases medias, ¿no? Bueno, acabar con el gobierno tradicional como lo conocemos. Y entonces tener un gobierno a través de cooperativas, ¿cierto? Más o menos, ok. Fíjate qué casualidad, cuando Andrés Manuel López Obrador llama a su gobierno, a su proyecto 4T, la cuarta transformación, pues la primera obviamente es la independencia, después tienes revolución y reforma, son las tres anteriores. Cada una ha requerido una constitución. En cada transformación ha habido una constitución nueva. La cuarta transformación no puede estar sin constitución. Casualmente hay una constitución nueva publicada por el Consejo Nacional de los Pueblos de México, CNPM. Es pública, está en internet, yo ya hice 2 documentales de ese y yo creo que vamos a tener que hacer otro. Pero esta Constitución Nacional de los Pueblos de México, donde los redactores, ideólogos de esta Constitución, pues hay una gran cantidad de los más cercanos a López Obrador, como por ejemplo está Bejarano, está Dolores Padierna, bueno, varios, para no hacer una lista, y es pública. Esta Constitución acaba con el gobierno tal como lo conocemos hoy. Se acaba la figura del presidente, gobernadores, presidentes municipales, esta estructura vertical con la que tenemos ahora. Y todo esto lo cambia por consejos del pueblo. Hay un consejo, que es el Consejo Superior, que es el que equivale al presidente. Y evidentemente ahí hay una especie de vocero o consejero presidente, que es el que da la cara, pero no decide, para que sea una especie de jefe de gobierno. No es un presidente, ya no es un sistema presidencial. Acaba con todos los partidos políticos. Adiós. Acaba con la propiedad privada. Absolutamente todo es propiedad del Estado y de la nación, al grado inclusive de que si tú tienes un taxi, un camión, un transporte, lo que sea, es del gobierno, tú te vuelves un chofer. Tu casa, todo es propiedad de la nación, de los consejos del pueblo. ¿Ok? De hecho, CNPM son los consejos nacionales de los pueblos de México, donde se redacta esta constitución, que tiene la última revisión en octubre del 2019, por cierto. No, octubre del 2020, perdón. ¿Ok? Y están los ideólogos de Morena y de la 4T. Aún un video que acabo de publicar de hace pocos días, Andrés Manuel vuelve a decir públicamente que su intención cuando llegó al gobierno era promulgar una nueva constitución, pero que sería un problema, por lo tanto ya no insistió. ¿En dónde estamos ahorita entonces? Lo tienes como ideólogo atrás en las mañaneras. Diario vemos a Flores Magón. Tienes un presidente que va totalmente en contra de la iniciativa privada, eso es evidente. Las oligarquías, los grupos del poder, la mafia del poder, los grandes empresarios, salvo los que, como en todos lugares, en todos los gobiernos comunistas del planeta, son funcionales para el gobierno durante algún tiempo, los que en Venezuela llaman los enchufados, pues con esos grandes como un Carlos Slim, con un Ricardo Salinas Pliego, etcétera. Siguen conectados con el gobierno hasta arriba, esos son aceptables. Todos los demás son corruptos, traidores, golpeadores que están en contra del pueblo, no de su gobierno. Ojo, y son traidores. Bueno, somos traidores a la patria. Y casualmente tienes esta constitución que está ahí esperando poderse promulgar, con la imagen de Flores Magón atrás. La casualidad es mucha, ¿no? Bueno, pues yo me comprometo contigo a investigar más a fondo todo el tema de Ricardo Flores Magón y que la gente vea lo que era realmente.
porque ciertamente si él hubiera llegado al poder, nos vamos, no digo que a las cavernas, nos vamos a... ¿Qué sería peor que las cavernas? O sea, Híjole, a una situación como de las películas de Mad Max, sí, que sí. literalmente... Ándale, a los nómadas buscando recursos por sí, todos lados, ¿eh? sí, claro, y ¿cómo se puede decir? Tobogán hacia la pobreza total, y Claro. caer en las manos de otro país que venga a rescatar estas ruinas y para quedárselas, que sería otro país como seguramente los gringos, porque Sí. esa lectura de Flores Magón, que yo insisto, la parte valiosa de él era que era valiente, sí, pero separarlo, una cosa es que haya sido valiente, que sí se valora, que haya tenido como ideal defender al pobre, pero yo creo más en el que defiende al pobre dándole un trago, Claro. dándole, claro, o sea, y donde un buen capitalismo social bien regulado, que es el que tú has defendido en todas tus transmisiones y muchos Gracias. empresarios de México, es donde el empresario dice, o sea, mi misión es que haya más empleo justo para todos y que haya un sistema de remuneración donde un cuate pueda subir. Por ejemplo, yo trabajé en el Infonavit, el director del Infonavit, que yo trabajé con tres, pero uno de ellos, Víctor Borrás, imagínate, en BBVA, él empezó de cajero y acabó siendo vicepresidente. Entonces, un buen capitalismo da esa oportunidad. Hermano, te voy a ¿No? decir qué defiendo yo, más que títulos como capitalismo y este tipo de cosas que considero que hoy pues, es la mejor opción que tenemos. Pero me considero como un libertario totalmente. Y ese es el punto. O sea, tú quieres vivir como si vivieras en una comuna o lo que hazlo. ¿Quieres tener la iniciativa de abrir una empresa y ser emprendedor? Oye, padre, adelante. O quieres ser un empleado o quieres ser un filósofo. Sé libre de hacer lo que tú quieras. Tenemos normas básicas que están ya dentro de una constitución que habría que reformarle varias cosas, pero que puede funcionar todavía. ¿Sí? Que nos dan reglas de conducta. Donde, o sea, ¿dónde termina mi libertad? Pues donde empieza la tuya. Así de sencillo. Pero, por ejemplo, las escuelas, ¿quién le da el derecho al gobierno de tener una ideología dentro de un libro de texto? Yo quiero que mis hijos vayan y aprendan lo que tienen que aprender. Los mayores, esa es Sí, mi claro. perspectiva. Los mayores avances científicos y tecnológicos hoy, que los preparen para el mundo, no de ahorita, dentro de 20 años, que vean hacia adelante. Eso quiero yo. Habrá quien quiera una educación religiosa, está en todo su derecho. Habrá quien quiera una religión atea científica. Habrá quien... Adelante, se trata de libertad. El ser humano, su naturaleza es libertad. No pueden encerrarnos la mente, no se puede. Y este tipo de regímenes es lo primero que intentan hacer. Entonces, siempre defender las libertades. Por eso, ¿qué se necesita de un gobierno? Que desaparezca. No necesitamos gobiernos. Esa es la realidad. Tenemos ya cartas que nos dictan las normas que entre nosotros hemos decidido darnos para convivir sanamente, respetar lo que es tuyo y tú respetas lo que es mío. Y yo respeto tu libertad de vivir como tú quieras. Por eso no es que uno esté en contra de la gente que tiene otro tipo de preferencias diferentes a las mías. Estoy en contra de que se me imponga su verdad. Entonces, él tendrá libertad de hacer y asumirse y vivir como quiera, así como yo también tengo la mía, sin Claro. que él me afecte ni yo lo afecte. Sí, ¿Me y explico? respetando. Sí, fíjate, Y si ahorita, yo quiero educar a mis hijos de determinada manera, estoy en libertad de hacerlo, siempre y cuando tenemos valores humanos universales, respeto a la vida, respeto a la sí, dignidad claro. personal. Bueno, eso se tiene que seguir, se tendrá que continuar. Y mientras no tengamos un sistema más avanzado que permita desaparecer absolutamente al gobierno, pues que se encarguen de la seguridad del pueblo, que se encarguen probablemente durante un poco tiempo todavía de los servicios de salud, porque tampoco tendrían por qué ellos encargarse de hospitales y corrupción y pendejadas. Lo podríamos dejar totalmente independiente fuera del gobierno y funcionaría mejor. Inclusive las escuelas, un bono escolar, punto. Y cada escuela tendrá que luchar, por ejemplo, por tener la mejor calidad dentro del tipo de educación que ellos hayan decidido ofertar. Y tú tienes un bono que puede ser hasta electrónico, no necesitas ni el papel. Oye, esa escuela es científica, yo quiero que ahí estudie mi hijo, pues vas, y si son buenos, volverá a ir al siguiente ciclo. Y entonces reciben su transferencia de la colegiatura y se acabó. Para eso pagamos impuestos. Y de igual manera un bono de salud. Pero ¿qué chingados quieres al gobierno allá adentro? El gobierno es corrupción, es gente que no quiere trabajar y quiere decidir por ti
cobrar un dineral y robarse una lana. Vamos al carajo, nos sobra. Entonces, desde mi perspectiva, lo que hay que hacer es proteger las libertades. Y cuando tienes gobiernos con estas ideas, como en esas constituciones, y ahorita yo te quisiera hacer una pregunta, lo que intentan hacer es controlar. No nada más eso, controlar todo. Ahora el gobierno me va a decir en qué áreas puedo yo desarrollarme y en cuáles no. Ellos de repente decidieron que son dueños de todo el territorio nacional, entonces lo que esté 5 centímetros abajo de la capa del suelo de mi terreno ya no me pertenece, es de ellos, para que ellos decidan qué chingados hacer con él. No, espérame. Si yo quiero poner mis propios paneles solares, ya no puedo porque es exclusividad del gobierno y de esa nueva oligarquía. Es absurdo, es absurdo. Y yo te preguntaría en este contexto, desde tu perspectiva, en un gobierno como el de ahorita o como tú quieras, ¿qué busca poniendo la imagen de Flores Magón atrás? ¿Qué resalta de la imagen de Flores Magón? Mira, yo creo que ahí se ve claramente que el ideólogo de este gobierno es Pedro Salmuerón, un cuate que detesta mis libros. Y que es el que hace poco, el que iban a nominar para embajador en Panamá y que se hizo ese desmadre, que está el propio bueno, el mismo que ha presidente. privilegiado a 16 de septiembre con el asesinato de Garza Sada, ¿no? O sea, sí, eran claro, héroes, o sea, para él. es que es algo terrible, porque la verdad es que, y yo sí creo que incluso y a mí en lo personal, aunque él me ha criticado terriblemente por libros como Secreto 1910, porque él prefiere la religión de que los revolucionarios, viva Villa, viva Zapata, yo digo, bien, qué bueno por Villa, pero fueron los gringos los que hicieron que hubiera un derrocamiento de Porfirio. ¿Para qué creernos unas Y que ideas también en tontas? gran parte el mismo Porfirio dijo, está bien, me voy, punto. O sea, Pues cuando ya estaba muy grande, pues sí. Y qué triste, ahí es donde tú dices, lamento que envejezcan personas como él. Porque, sí. carambas. Ay, amigo, lo dije hoy en la transmisión de hoy. Dije, además se me hace una vergüenza nacional que sea el único que no está enterrado en territorio nacional. Pues sí, caray. Puta, cómo quisiera ahorita un Díaz en la presidencia. Sí, la verdad es que sí. O sea, es el mejor presidente que ha tenido México.